Déjeme enlazarme con Saraí Salvatierra, investigadora en el programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar. Le agradezco mucho, Saraí, por su paciencia. Gracias por acompañarnos. Hola, Vicente, buenas noches. Saraí, ¿cómo ve este relajo que traen en la Cámara de Diputados? Deben de desaparecer los 7 o 9 fideicomisos, unos sí que se queden. ¿Cuál es la postura desde su trinchera? Mira, sí nos pareció importante que se revisara y se pusiera sobre la agenda pública los fideicomisos, porque efectivamente tienen distintos elementos que permiten la opacidad, ¿no? Que son proclives a la opacidad, a pesar de que hay reglas específicas en la Ley General de Transparencia y la Ley de Austeridad para que se cumpla con los objetivos de los fideicomisos y se transparente el destino final de sus recursos. Sin embargo, la medida masiva y de tajo de desaparecerlos nos parece que no es la respuesta. Hay muchas formas de poder mejorarlos en términos de gobernabilidad, en términos de transparencia y en términos incluso hasta de participación ciudadana. Estos son instrumentos que justo lo que permiten es resguardar recursos para cumplir fines exclusivos, sin que estos puedan ser tocados por otras dependencias, para otros fines, incluso por otras administraciones. Y lo que permite es que en situaciones de crisis, cuando hay además recortes presupuestarios, pues se pueda contar con estos recursos. Entonces, la situación aquí es que pues parece que se está tomando una decisión sin que exista previamente un diagnóstico que señale cuáles son los criterios para determinar que estos 109 fideicomisos son los que tendrían que desaparecer frente a más de 350 fideicomisos existentes. Porque se están tocando fideicomisos que son de garantía de derechos humanos, como el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuya única herramienta de pago para las medidas de protección es el fideicomiso, porque del presupuesto se le asigna recursos al mecanismo, pero también se le asigna recursos al fideicomiso y el fideicomiso solamente va a pagar esas medidas de protección, no puede integrarse, por ejemplo, para la operatividad del mecanismo, o el Fondo para la Reparación Integral del Daño. Entonces, es como preocupante que esta medida refleja que parece que no hay un diagnóstico detrás para determinar que estos son los fideicomisos que tenían que desaparecer, porque además tampoco se están señalando cuál es el plan B, ¿no? Cuáles iban a ser las medidas para que se pudieran seguir garantizando estas obligaciones que derivan de los fideicomisos, puesto que una vez que se van a extinguir, para reintegrar los recursos a la tesorería no hay como un camino muy definido, porque hasta ahí queda, ¿no? Y una vez estando en la tesorería de la Federación los recursos, pues tampoco es tan transparente hacia dónde se van a dirigir. Y ahí se ha dado la discusión. Ha habido como muy pocas claridades en torno a esta decisión y tampoco la narrativa de gobierno ha sido muy consistente, puesto que ha señalado por un lado que es para combatir la opacidad, por otro lado que es una situación de austeridad y por otro lado que estos fideicomisos van a ser destinados a COVID. Y cada una de las explicaciones que se han dado tienen distinta lógica, ¿no? Por ejemplo, si se va a combatir la opacidad, pues hay fideicomisos que están siendo administrados por instituciones bancarias, instituciones financieras que son privadas, y tal vez ahí sí había posibilidad de revisar cómo son estos mecanismos de administración. Y los fideicomisos que están ahorita en esta lista, no todos son administrados por instituciones bancarias. En el tema de austeridad, pues en el proyecto de presupuesto de egresos para 2021 sí se asignan recursos para fideicomisos, entonces pues está apostando todavía por estas figuras. Y si es para COVID, pues tampoco nos parece como una justa medida que le quitemos recursos a unos derechos para garantizar otros, ¿no? Creo que había un camino intermedio que era a partir de un diagnóstico que permitiera verificar cuáles eran los problemas específicos dentro de cada fideicomiso, que se cumplieran las obligaciones de transparencia que ya están establecidas, que en muchos casos no se cumplen o la información es mínima, y cuáles podrían ser las modificaciones incluso hasta en las reglas de operación, porque a veces el problema no es en sí la figura del fideicomiso, sino la forma como se previó que se van a operar, y esta forma, pues, o quienes decidieron cómo se van a operar, pues también está involucrada las dependencias de gobierno. ¿Ustedes tienen alguna lista, ese diagnóstico del que habla Saraí,
de los menos transparentes, de los que se salvan o deberían de salvarse. ¿Ustedes tienen ese diagnóstico? Nosotros desde 2018 hemos documentado de manera como general, porque esto requiere un análisis con tiempo, cómo han funcionado, y específicamente hicimos el ejercicio con algunos, sobre todo en términos de transparencia y disponibilidad de la información para el público. Y ahí observamos que de manera general la única información pública disponible son montos generales y a lo mejor del destino, pero no señalan de manera específica hacia dónde se destinan o si están cumpliendo los fines para los cuales fueron creados, que esa es una de las recomendaciones que hacemos, ¿no? Que se pueda informar ampliamente cuáles son los cumplimientos que se están dando a través de estos recursos, hacia dónde se destinan, quiénes son sus beneficiarios. En algunos casos está la obligación de que se señale el padrón de beneficiarios, en otros no. Por ejemplo, el caso de defensores de derechos humanos no podemos decir quiénes son los beneficiarios porque es ponerlos en riesgo, pero en otros sí es necesario, porque justo esas medidas permiten equilibrar que los recursos lleguen hacia donde tienen que ser destinados. Y también saber quiénes son los comités técnicos que toman la decisión de cómo se van a ejercer estos recursos. En algunos lo que observamos es que, por ejemplo, los fideicomisos que están en las entidades federativas y que de esos no hay como un análisis o seguimiento, observamos que quienes integran estos comités técnicos pues son privados, ¿no? Son privados que están tomando decisiones de interés público y no hay un equilibrio entre sociedad y privados. Pero en otros casos sí pudiera permitir que beneficiarios formen parte de ese comité técnico para que ellos mismos decidan cuáles son las mejores formas para garantizar sus derechos, ¿no? Poder activar a las personas en la defensa de sus propios derechos. Entonces, esta medida lo que está haciendo es poner en la misma bolsa a todos los fideicomisos, medirlos con la misma vara, cuando no es así, porque son instrumentos complejos que son de distinta tipología y que además funcionan de distinta forma, y justo la medida tajante pues lo que hace es incrementar la vulnerabilidad en la que pudieran estar ciertos grupos, porque además tampoco, como no se están señalando de manera clara cómo le van a hacer una vez que se recuperen los recursos o cuánto tiempo va a tardar para que se recuperen los recursos, porque la extinción de fideicomisos, además de que tampoco es clara en términos de transparencia, es uno de los problemas, pues no es que se disponga de ellos de manera inmediata, pueden tardar incluso hasta años, porque el patrimonio puede estar no solo en bienes o pueden estar líquidos, ¿no? Pueden estar en bienes inmuebles de los cuales va a ser necesario enajenarlos para recuperar esos recursos, y tampoco se señala que en tanto eso sucede, de dónde se va a presupuestar el monto para poder garantizar estas obligaciones que ya se estaban ejerciendo a través de estos instrumentos financieros. Esta es como la problemática, ¿no? Que se está considerando el instrumento por sí mismo como si fuera corrupto, cuando en realidad el problema está en cómo se estructuraron las reglas de operación para que el recurso baje, cómo se están tomando las decisiones, quiénes las están tomando y qué tanto están garantizando estos informes del cumplimiento de los objetivos y además de la utilidad en la garantía de un derecho humano, en la resolución de un problema o para el cumplimiento de una política pública. Para cerrar, si me permite, ¿cuánto tiempo tienen ustedes, pues no sé si fiscalizando de forma general los fideicomisos? Solo para tener una idea, Saraí. Nosotros hicimos una publicación en 2018 que cada año la estamos actualizando, pero esto es un análisis de cómo han sido las transferencias desde 2015, incluso un año anterior a la entrada de la Ley General de Transparencia, a la fecha, ¿no? Hemos ido analizando cuántos recursos se asignan cada año, a qué ramos de manera general, cómo están en qué instituciones bancarias están. Sí. Déjeme preguntarle, si desde el 2015 se han visto manejos poco transparentes, ¿no ameritaría que esta decisión tajante de desaparecer 109 fideicomisos tome forma y mejor fiscalizar, supervisar que esos dineros se entreguen de forma más transparente, que llevar a cabo una revisión de cada uno de los fideicomisos? Saraí, se lo dejo ahí para la reflexión.
Pues mira, no sé si dé tiempo de contestarlo, pero me parece que ya desde Sociedad Civil hemos implementado una mesa de trabajo a través de la Alianza por el Gobierno Abierto con tomadores de decisiones, con gobierno federal, con el fin de avanzar con esto de manera muy específica. Y pues obviamente esta decisión ha puesto en pausa esta mesa, y es una decisión que, como señalaba, de forma tajante y masiva, sin realmente considerar todas las consecuencias que esto implica, pues más que resolver un problema, va a incrementar otros, y probablemente en algunos sí son necesarios, pero es una medida que se está tomando de la misma manera, ¿no? No se está haciendo como tal en su justa medida. Saraí, le quiero agradecer por acompañarnos, y yo le pediría también que nos permita seguir molestándola, porque este tema nos dará todavía para mucho con lo que estamos viendo en la Cámara de Diputados. Si le parece, la buscamos y seguimos analizando esto de los fideicomisos desde la trinchera de usted como investigador en el programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar. Por supuesto, estamos en contacto. Muchas gracias. Saraí Salvatierra, ¿dónde pueden leer, dónde pueden encontrar más información de lo que ustedes investigan, proponen, informan? Claro, en Fundar tenemos una página, un sitio donde está esta información y la investigación. Se llama fideicomisos.fundar.org.mx, y ahí ya pueden encontrar los datos, las cifras y todo lo que hemos hecho alrededor de este tema. Muy bien, pues Saraí, le agradezco mucho. Que descanse. Buenas noches. Gracias, buenas noches.